Buenas tardes, profesora Elizabeth. Yo le voy a hablar sobre el cuestionario de la norma ISO 31000, el valor de la gestión de riesgos en las organizaciones, el cual basa de 6 preguntas, las cuales usted nos subió al Classroom. A continuación voy a estar leyendo solamente las preguntas, contestando con la respuesta certera de lo estudiado. La primera pregunta es: ¿de dónde viene la norma ISO 31000? La gestión de riesgos nace en la década de los 60 en base a una tecnificación o una implementación de procesos, los cuales se van haciendo un poco más, se podría decir, peligrosos, en base a que la mayoría de las organizaciones ya empieza a trabajar con máquinas, empieza a trabajar con procesos un poco más riesgosos hacia el capital humano, lo cual aquí es donde entra esa norma para checar y verificar que los pasos y las precauciones sean las correspondientes para el trabajador y en ningún momento haya ningún riesgo dentro de la organización o el área del trabajo. La pregunta 2 dice: menciona el nombre de los dos principales tipos de riesgos y su subclasificación. Los dos principales tipos de riesgos es el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Sus subclasificaciones son los riesgos financieros, los riesgos económicos, los riesgos ambientales, los riesgos políticos y los riesgos financieros. Esas son sus subclasificaciones, los cuales pueden entrar dentro de estos riesgos. La pregunta número 3 es la siguiente: ¿en qué consiste la norma ISO 31000? La norma ISO 31000 es una herramienta la cual utilizan las organizaciones hoy en día, o más bien quieren requerir las organizaciones hoy en día, pues como lo comentaba, para verificar e incluso tener el buen visto de que su organización está trabajando de la forma correcta y está cuidando de sus trabajadores y más que nada está cuidando su imagen ante el público y que sea 100% segura en sus instalaciones y en la medida de lo posible que no haya ningún riesgo dentro de esta. Algo que cabe recalcar es de que esta norma no se fija si es una empresa pequeña, no se fija en su giro que tiene la empresa, no se fija en la visión que tiene la empresa, simplemente apoya en general a todos para que tengan el menor sistema de gestión de riesgos dentro de la organización. La número 4 es: ¿en qué consisten las metodologías? Son dos metodologías, es la metodología de gestión de riesgo y es la metodología de cuantificación. La metodología de gestión de riesgo es una evaluación que se hace físicamente ya dentro de la organización. Obviamente esta se conlleva y se observa en base a se podría decir, a los vistos que has tenido dentro de la organización, a lo que tú has observado, se podría decir visualmente, y a lo que te han platicado o lo que han propuesto de que puede ser peligroso para los trabajadores. Cuando la metodología de cualificación, esta se basa más en estudios matemáticos, numéricos, los cuales se enfocan más en un estudio numérico o en un dato estadístico, el cual promueve el tipo de riesgo que puede conllevar, no sé, a lo mejor ese tipo de máquina que vas a introducir, el tipo de riesgo que tiene el trabajador al trabajar con esa máquina, vaya. Esa es la diferencia entre esas dos metodologías. La pregunta número 5 es: de los 11 principios de la norma ISO 31000 explicados. De aquí me llamaron mucho la atención, pues obviamente que es necesario que sea iterativa y que sea sensible al cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de que sea sensible al cambio y que sea iterativa, obviamente los trabajadores al incluir esta norma tienen que familiarizarse de inmediato con ella, ya sea en base a introducción de capacitación o de una introducción a lo nuevo que se va a añadir en base a esta norma, para que los trabajadores tengan la flexibilidad y la habilidad de aprender rápidamente de lo que se está trabajando o de lo que se va a lograr. Otra que también me llamó la atención fue la de crear valor a la organización. Obviamente al implementar esta norma, la organización está creando un valor enorme, ya que está haciéndose ver como una empresa socialmente responsable al hacer que sus trabajadores y todos los que laboren dentro de la organización estén 100% seguros con esta norma de gestión de riesgos, para que en ningún momento se conlleve a cabo un mal acto o a lo mejor un mal uso de a lo mejor una máquina u otro prospecto. Y por último, la pregunta número 6, que dice: menciona el listado, el nombre de los pasos a seguir para la implementación de un sistema de gestión de riesgos. Esto pues, obviamente es establecer el contexto, identificar el riesgo, estudiar el riesgo y evaluarlo. Obviamente esto se muestra como un diagrama de flujo. Al evaluar el riesgo, si el riesgo continúa,
se tiene que volver a evaluar, se tiene que llevar a un proceso muy arduo del problema que se va a llevar. Y por último, el tratar los riesgos. Eso sería todo, profesora.